Hace escasamente unas horas, o mejor dicho, escasamente unas fechas, hemos tenido conocimiento de una información, pues ciertamente inquietante. Una información que tiene que ver con la nefasta situación económica en la que se encuentra el país, que es prácticamente de quiebra técnica, conocido por todos, y una información, bueno, pues que obviamente lo que hace es demostrar que las cosas están francamente mal, que el gobierno se enfrenta como representante, en este caso ejecutivo del Estado, a una situación extremadamente delicada desde un punto de vista financiero y que no sé cómo ni de qué manera pues se va a encarar todo esto. Pero sí es lo cierto que la situación es muy complicada. Voy a tratar de explicaros a qué información me estoy refiriendo y lo voy a hacer en los próximos minutos. Gracias por estar ahí un día más, gracias por vuestra fidelidad. Esto es La Ventana Esmeralda. Yo soy Antonio Muñoz. Veréis a qué información inquietante me estoy refiriendo. Resulta que el director del Departamento de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno, el señor Manuel de la Rocha, ha hecho unas declaraciones, entrecomilladas porque aparece en prensa y la podéis encontrar si queréis, donde dice exactamente, voy a leer entrecomillado para que sepáis lo que ha dicho el director de este departamento. Es clave que España obtenga un anticipo de los fondos europeos en cantidad suficiente para acometer las inversiones y ejecutar el presupuesto. Habéis oído bien. Es clave para España obtener un anticipo de los fondos europeos. Fondos europeos que recordaréis a finales del mes de julio, bueno, pues luego de unas sesiones muy largas, maratonianas, se concluyó que a España le corresponderían 140.000 millones, de los cuales 72.700 serían en concepto de transferencias a fondo perdido, de lo cual después hablaré o concretaré algo, porque eso de a fondo perdido no es exactamente así. Pero, ¿qué es lo que quiso decir el director de este departamento de asuntos económicos vinculado estrechamente a la presidencia del gobierno? Con eso de España necesita un anticipo. Pues lo que quiso decir es que las cosas están muy complicadas, porque siguió diciendo, caso de no obtenerse ese anticipo, a principios del año 2021, la situación económica del país sería muy difícil. Claro, se quedó con esa inquietante expresión de que sería una situación económica muy difícil, pero no detalló los motivos por los cuales había calificado ese posible escenario pues de una manera tan inquietante. Mirad, voy a deciros algo. El señor director de este departamento ha dicho también en esas declaraciones que Bruselas debería ser más ágil en los plazos a la hora de hacer llegar los dineros pactados en ese acuerdo de Bruselas de finales del pasado mes de julio. Se atreve a decirle a Bruselas que debería ser más ágil y sigue diciendo además que toda esta lentitud es producto, entre otras cosas, de que el Parlamento Europeo es lento y de un funcionamiento muy oneroso. Manda huevos, como diría el otro, ¿verdad? Que le apuntes al Parlamento Europeo diciéndole esto, que es cierto, por parte de alguien que pertenece a un Estado y que está muy vinculado, porque para eso forma parte de los elementos estructurales del gobierno, tiene mucho que ver con un Estado en cuyo Parlamento, pues, este de aquí no es lento, ¿verdad? Y tampoco nos cuesta nada. ¿A que no?
Claro, la conclusión es que el Parlamento, oneroso y lento, es el otro, el de Bruselas. Nosotros no, nosotros somos baratos y además somos eficaces, rápidos y muy, muy efectivos. Manda huevos, diría el otro. Bien. Pedir un anticipo. Que yo sepa, esa posibilidad no está prevista en el acuerdo de Bruselas de finales del pasado mes de julio. Y se concretaron muchas cosas, se pusieron muchos puntos sobre las íes, se dejó muy clarito algunas cosas para que nadie se pasase de listo o interpretase lo que le diese la gana, como ha ocurrido en tantas ocasiones. Pero eso del anticipo a mí me suena a nuevo. A mí me suena como que ha sido una ocurrencia de la presidencia del gobierno, porque este señor es director de un departamento vinculado directamente con el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, y a mí me suena esto a ocurrencia. Bien, fijaros una cosa. Hasta el Banco Central Europeo y la Comisión Europea le han hecho llegar al señor Pedro Sánchez una comunicación o notificación, o como le queráis llamar, diciéndole que sería imprescindible que se procediera a un nombramiento de un comisario encargado de velar porque la ejecución de esos dineros que llegarán en su día, y ya veremos a ver si llegan y con qué condiciones, a lo que me voy a referir de manera inmediata, que fuera un comisario nombrado por el presidente del gobierno de España, el encargado de velar por un adecuado funcionamiento y reparto de esos dineros que en su día pues podían terminar llegando a España. La respuesta del presidente del gobierno ha sido que sí, que así se hará y se designará o se nombrará a ese comisario. Ya veremos a ver quién es dicho comisario. Esperemos que no sea algo parecido a un doctor Simón, ¿verdad? Un inútil con patas, puesto en este caso concreto, esperemos que no sea así, en el, vinculado o encargado de velar por un adecuado funcionamiento de los dineros que terminarían por llegar desde Bruselas. Veremos a ver. Voy a volver a concretar aquí algo. El señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno, llegó a España con, en olor casi de multitudes, ¿verdad? Aplaudiéndole sus acólitos como si acabara de conseguir, poco menos que ganar una guerra, por decirlo de alguna manera. Bueno, todo eso formó parte de todo este escenario de teatro al que nos tienen acostumbrado el señor Pedro Sánchez y los anteriores presidentes del gobierno. No es cierto que esos 140.000 millones de euros que le corresponden a España vayan a llegar así, de una manera fácil y sencilla. 72.700 millones lo van a ser en concepto de transferencias a fondo perdido. Pero el que sean transferencias a fondo perdido no significa que no estén sujetas a condicionalidad. Aquí conviene no olvidarnos de que el próximo día 5 de octubre, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, el gobierno español tiene que presentar a Bruselas un dossier con todos los ajustes, inversiones y todo aquello que va a realizar para que las cuentas cuadren y para que, luego de examinado dicho dossier por la Comisión Europea, que tiene 2 meses para hacerlo, dé en su caso el visto bueno y a principios iba a decir el siglo XXI, sí, el siglo XXI estamos, del año 2021, empiece a llegarle dinero a España en los tramos acordados con Bruselas. Solo ocurrirá eso si se hacen los deberes y además dichos deberes son aprobados por la Comisión Europea. Y no nos olvidemos de que además una de las condiciones fijadas o pactadas en el acuerdo de Bruselas fue que también está prevista la posibilidad del llamado freno de emergencia, que cualquiera de los países o socios comunitarios pudiera activar
caso de entender que alguno de los países o socios comunitarios no estuviera cumpliendo lo estipulado en el Acuerdo de Bruselas. En ese caso, se convocaría un Consejo Europeo. Allí, en función de ciertas mayorías, se haría un debate y se sometería a revisión y posterior votación, pues si el cumplimiento de los deberes por parte de ese Estado o socio comunitario sobre el que se tienen sospechas ha cumplido o no ha cumplido. Y si no hubiera cumplido, no habrá dinero. Por lo tanto, señor presidente del gobierno Pedro Sánchez, usted está muy calladito y la gente está muy tranquilita, que si está en la playa, que si está en el chiringuito, que si está de vacaciones en la montaña, que si está no sé dónde, pero de aquí al 5 de octubre van a pasar muchas cosas aquí. Se van a tener que ajustar muchas cuentas. Se van a tener que presentar unos dosieres muy concretos. Esta vez no valdrá cualquier cosa, porque si se presenta cualquier cosa, no habrá dinero, señor presidente del gobierno, y usted lo sabe. Por lo tanto, agarrémonos que vienen curvas, y esas curvas se ven al final del camino, que no está muy lejos, porque quedan muy poquitos días, hasta el 5 de octubre, que es la fecha en la que ese dossier tendrá que ser presentado. ¿Qué es lo que tiene guardado, señor presidente del gobierno, para que conozcamos en las próximas fechas cuáles son sus planes para que esas cuentas cuadren? Pues es para echarse a temblar. Y se me olvidaba una cosa. Terminaba diciendo el señor Rocha, director del Departamento de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno. Si a principios del 2021 no se hubiera recibido ese anticipo, el Estado español se verá obligado a acudir a los mercados y emitir nuevamente deuda pública. Pero este pozo sin fondo no tiene ningún límite. ¿Más deuda pública? Esta misma semana hemos batido el nuevo récord histórico de deuda pública. Y además me pregunto, de aquí a principios del 2021, es que a mí ya me da hasta pánico imaginarme el escenario con el que nos podemos encontrar. Porque es muy fácil decir, no, emitimos deuda pública y, bueno, le pedimos a los mercados que financien nuestra deuda. Cuidadito. ¿Cómo va a estar la situación económica del país a principios del año 2021? ¿Cuál va a ser la prima de riesgo para entonces? Porque claro, hay que decirle al pueblo español, es que sí, podemos acudir a los mercados y los mercados nos pueden comprar la deuda, pero ¿a qué coste? ¿En qué condiciones? Claro, eso si no se nos da el anticipo. Me hubiera gustado ver la cara que se les ha quedado en Bruselas cuando han recibido, no sé si por escrito o solamente estas declaraciones, de momento, con la historia del anticipo, porque yo no tengo ninguna constancia de que ese anticipo esté previsto o pueda tener lugar. Claro, te dicen aquí, no, es que hemos cumplido parte de los deberes que tenemos asignados con el tema sobre todo del cambio climático, pero ¿qué es lo que han hecho con el tema del cambio climático? Que están todo el día hablando de ello. ¿Cuáles son los deberes cumplidos en relación al cambio climático, dichoso? Quedaros con la copla. Se va a pedir un anticipo prácticamente de rodillas. Y se va a pedir un anticipo a cuenta de ese rescate, porque es que lo fue. España está intervenida, no nos engañemos. Llamémosle como le queramos llamar, España está intervenida. Se va a pedir ese anticipo. Y cuando se pide un anticipo, es porque las cosas están mal o muy mal. Como corroboran las propias palabras del director de este departamento cuando dice que si a principios del año 2021 no recibiéramos ese anticipo, la situación económica del país sería muy difícil. Lo que ha quedado por saber es qué entiende este señor y en consecuencia el presidente del gobierno de situación económica muy difícil. Porque pienso que los ciudadanos tenemos derecho a conocer qué es o cuál es el
alcance de una expresión evidentemente tan inquietante. Pues como digo, agarrémonos los machos, que vienen curvas, y además vienen curvas muy, pero que muy cerradas. Gracias amigos por estar ahí, de verdad. Si queréis suscribiros al canal, sabéis que lo podéis hacer, y yo ya sin más, y hasta muy pronto, os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.